imaginas estar inmiscuido o atravesar un día por una guerra mundial? Qué tremendo, ¿no es cierto? Hemos tenido dos, en 1914 y en 1939. Pero ¿te imaginas estar en medio de una guerra mundial donde todos te señalen a ti? ¿O donde seas perseguido por todo el mundo por causa de tu fe? Tremendo, ¿no te parece? Ahora, no te extrañe. Esto realmente sucederá. Será el ataque final de Satanás contra el pueblo de Dios. Y esto marcará el desenlace de la historia final de este mundo. Hoy estudiaremos justamente eso. La lección número 8, Satanás, un enemigo derrotado. Seguramente será una lección muy interesante, pero también debe ser una lección muy motivante para todos los que hemos decidido ser fieles a nuestro Dios. Que pase lo que pase y la persecución que venga, podamos mantener la fe en aquel que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Estamos listos para comenzar esta lección? Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Bien, estamos listos para iniciar el repaso de la lección número 8, Satanás, un enemigo derrotado. Agradecemos el valor de su presencia y también agradecemos a nuestros dos colegas que hoy nos apoyarán en el repaso de esta lección, comenzando con el pastor Isidro López. Gracias por estar con nosotros, pastor, una vez más. Un placer y un privilegio estar aquí. Y nada más déjame aprovechar porque me encontré unos hermanos de Sonora. Les dije que les iba a enviar saludos, hermanos, muchos saludos de los tres que estamos aquí colaborando en esta ocasión. Dios les bendiga y que este repaso pueda ser de utilidad. Muchas gracias. De paso, agradecemos a toda la gente que mira el repaso y que siempre nos dice que les mandemos un saludo. Así que un saludo para todos en general y gracias por seguir siendo fieles a este repaso de la lección. Que sea de bendición para sus vidas. Pastor Abraham Ramírez, gracias. Sí, pastor, recibir saludos es bueno, pero estas noticias que vamos a ver en esta lección son excelentes. Jesús es un vencedor en el cielo y en la tierra. Amén, amén. Pues si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar este repaso. Cariñoso Padre, queremos colocarnos en tus manos una vez más. Gracias por recordarnos que eres un vencedor y nosotros podemos ser parte de tu victoria. Señor, recuérdanos también que el enemigo es un poder vencido y que todos los que estemos de parte tuya seremos parte de esos redimidos con vestiduras blancas que alabará tu nombre por la eternidad. Que esta lección contribuya a ese propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los 3 puntos del bosquejo: Cristo el vencedor, la verdadera guerra mundial y preservados por su poder. Vamos a analizar el primer punto, que es Cristo el vencedor. Pastor Abraham, Pastor Isidro, terminamos el repaso de la lección pasada, la semana pasada, con un mensaje de las trompetas y concluimos justamente con la venida de Cristo como vencedor. Pero ahora viene el capítulo 12. En este repaso de la lección la semana pasada mencionábamos que Dios levanta un pueblo con unas verdades eternas que se retoman. ¿Sí? Y ahora, pastor, viene un desenlace prácticamente final de la historia de la iglesia. Sí, a partir del capítulo número 12, y esto debemos clarificarlo, habla del tiempo del fin, el tiempo final. Pero entonces el capítulo 12 lo que hace es darnos un repasito, ¿verdad? Porque eso es lo que hace, darnos un repaso para decirnos cómo es que todo esto en cierta manera empezó y cómo llegará esa crisis final. Ya en los siguientes capítulos será más detallado lo que pasará, pero aquí dice, ¿cómo van a llegar a esta crisis? Y el capítulo número 12 justamente nos habla de lo que padeció el Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra, donde el capítulo 12, versículo 1, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, sobre su cabeza una corona de sus estrellas, estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba a punto de dar a luz. Bueno, en la Biblia, de acuerdo a 2 Corintios 11:2, la mujer representa al pueblo de Dios. No es que sea una mujer literal la que está dando a luz, sino que de dónde surge el redentor de la raza humana. Y fíjense lo interesante, el redentor de la raza humana surge del pueblo de Dios. Así que aquí descartamos a todos aquellos que se digan que son salvadores, mesías, redentores, etc.
al Redentor de la raza humana, surge de su pueblo, porque a su pueblo es a quien Dios se lo había prometido. Y como Dios se lo había prometido a su pueblo, entonces surge en su pueblo, pero desde que surge, el diablo trata de destruirlo. Primero a través del poder del rey Herodes, quien trata de destruirlo. Después a través de las tentaciones que él mismo le pone en el desierto. Finalmente, cuando muere en la cruz, él piensa que ganó, y sin embargo el Señor Jesucristo es exaltado. Por eso es que en el capítulo 12, versículo 5, dice: y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con barra de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que aquí nos habla cómo surge la iglesia cristiana. Bueno, la iglesia cristiana surge por un Jesús vencedor de la muerte. Él vence a la muerte y está entronizado ahora en el cielo. Primero venció todas las tentaciones del archienemigo, venció la muerte, ha resucitado y ahora dice, es entronizado en el cielo. Pero ahora también dice la Escritura que surge ahí un gran dragón que tiene una fuerza tremenda, que ha engañado a un grupo de personas, las arrastra, dice, a esas estrellas del cielo, las arroja sobre la tierra. Y nosotros sabemos que este gran dragón, a través del engaño y a través de las murmuraciones, a través de las mentiras, a través del chisme, hace que un grupo de ángeles, la tercera parte de los ángeles, crean su mensaje. Y llega un momento cuando ellos tienen que ser echados fuera, ¿verdad? Pero cuando viene aquí a la tierra el Señor Jesucristo, Él trata de destruirlo, ¿verdad? Lo trata de destruir. Y después nos aclara el mismo autor San Juan, diciendo, bueno, el dragón, no se sorprendan. Dice, el dragón es la serpiente antigua, versículo 9, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora fíjense bien, dice, engaña a todo el mundo, pero alabado sea Dios, que al Señor Jesucristo no lo engañó. El Señor Jesucristo salió vencedor. En otras palabras, pastor, estamos viendo a un enemigo que está totalmente desenmascarado. Así es. No está oculto y que todo el tiempo ha tenido el firme propósito de destruir al Salvador y destruir a su iglesia. Así es. Por todas las edades, A su pastor. pueblo, sí. A su pueblo. Sí, esa batalla, que es el conflicto de los siglos, que es un término muy conocido por los adventistas, pues empezó desde un principio, ¿no? Satanás, a través del engaño, a través de la mentira, quiso entronizarse él en el lugar de Cristo Jesús, que el Señor Jesús ocupaba. Pero ya vemos que fue vencido allá en el cielo y fue arrojado a la tierra, ¿no? Pero él logró engañar a una tercera parte de los ángeles y vino para acá. Dios lo desterró, lo envió a la tierra, ¿no? Es importante saber que ese dragón que menciona aquí, que estaba esperando que naciera el hijo de la mujer, como dijo el pastor, es el pueblo de Dios. ¿Quién es el hijo que iba a nacer? El Señor Jesús. Y estaba listo el dragón para devorar al hijo en cuanto naciera, ¿sí? Entonces el versículo 9, Apocalipsis 12:9, nos dice quién es. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que Satanás siempre ha querido destruir a Cristo Jesús, al Señor Jesús. Le tiene una envidia tal que quiere verlo muerto y lo quiere destruir. Pero pues el Señor Jesús le ganó en el cielo y le ganó aquí en la tierra. El Señor Jesús es un vencedor. Y el dragón ya dijimos que es Satanás, pero Satanás también tiene agentes aquí en la tierra a través del cual se vale para ir en contra del pueblo de Dios y en contra de Cristo Jesús. Ya vimos que cuando nació el Señor Jesús, Herodes lo quiso matar. Así que un agente satánico en esta tierra y que actúa en nombre de Satanás es la Roma pagana. La Roma pagana siempre estuvo en contra del Señor Jesús y en contra de su pueblo. Y aquí está el conflicto.
ya sabemos quién ganó y ya sabemos quién gana siempre. Pero es importante saber la historia para tener esperanza. Porque si pasamos por situaciones difíciles, sabemos que al final triunfaremos junto con Cristo Jesús. Pero es importante saber todo esto, ¿no? Sí, por eso es que la lección nos menciona que hay una guerra en el cielo que se libra fuertemente y dice, hubo una gran batalla en el cielo. Y directamente Miguel, en este caso nosotros sabemos que Miguel es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Miguel significa quien es como Dios. Entonces Miguel y sus ángeles combaten al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Es decir, el diablo es una pelea, no es que sacaron las espadas, sino que es un asunto de la idea que están sembrando. Uno siembra la discordia, el otro siembra el amor, uno siembra la mentira, el otro siembra la verdad. Y estos dos que están sembrando, al final llega un momento cuando ya 2/3 partes dicen, ¿saben qué? No queremos más saber de ya quedamos, confiamos en Dios, quizá no entendemos todo, pero confiamos en Él, pero no puede seguir aquí, Dios sabe, no puede seguir. Y entonces esa guerra lleva a que Dios le diga al dragón, a Satanás y sus ángeles, no pueden permanecer aquí, y lo arroja a la tierra. Lamentablemente aquí en la tierra, donde continúa la guerra, el diablo le gana la batalla a nuestros primeros padres. Y entonces se autoproclama, ¿qué cosa? El gobernante. Antes tú eras el mayordomo, eras el que Dios dejó, pues ya te vencía, ahora yo soy el que respondo por esta tierra. De tal manera que de acuerdo a Job, dice que en el capítulo 1, cuando llegan los hijos de Dios, vemos que, ¿cómo es que llega si había sido expulsado? Bueno, porque él reclama el derecho, ¿sabes qué? Yo vengo como representante de la tierra. Y por eso es que Dios le dice, ¿de dónde vienes? No le dice que viene de recorrer otros mundos, dice, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra, de recorrer el mundo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el libro de Job, en el primer capítulo. Vengo de recorrer la tierra. ¿Por qué no habló de otro lugar? O sea, ¿por qué no habló de otro lugar, de rodear la tierra y andar por ella? ¿Por qué no dijo de otro planeta? Porque había sido confinado a esta tierra. Es decir, ya había sido expulsado. ¿A dónde? A la tierra. Pero todavía como el representante, el que llegaba y que tenía aparentemente la autoridad en esta tierra. Él llegaba al concilio. Ahora, ¿cuándo es expulsado de manera definitiva? El libro de Apocalipsis nos dice, bueno, ¿cuándo es expulsado de manera definitiva? Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Cuando es entronizado en el cielo, todo el mundo dice, no tiene más que venir. ¿Por qué? Y aquí es donde viene el gran asunto. Porque el que ha redimido la tierra para Él es el Cordero que fue inmolado. Amén. Y Él es ahora el dueño de la tierra. Por lo tanto, este usurpador no tiene nada que venir a hacer. Y ahora para siempre es confinado aquí a la tierra. Por eso es que dice las Sagradas Escrituras, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él, no más acceso al reino de los cielos. Por eso es que ahora todos en el cielo dicen, no más, lo vamos a ver aquí, alabado sea Dios, estamos libres. ¿Sí? El cielo está feliz. Y ahora todo toma sentido, pastor. Las iglesias, los sellos, las trompetas, toma sentido. ¿Por qué? Porque este gran dragón, Satanás, pastor, va pasando por todas las etapas de esa iglesia pura que comenzó, con un periodo de persecución, un periodo de oscurantismo, un periodo de ataque a su palabra, casi mata a los testigos, ahora casi mata a Jesucristo, y sigue persiguiendo a la iglesia hasta el tiempo final a sus redimidos, pastor, a su remanente. Sí, Satanás está enojado contra el pueblo de Dios. Satanás está enojado contra lo que más ama a Dios, que es su pueblo, que es su iglesia, ¿no? 1 Juan 3:8, pastor, dice, en cambio, el que practica el pecado es del diablo. El diablo ha tenido amarrados, atados a los seres humanos a través del pecado. Pero dice la segunda parte del libro, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea Cristo Jesús. Jesús es, por muy poderoso que sea Satanás, el Señor Jesús es más poderoso que él. Y a través de su muerte en la cruz desenmascaró a Satanás. Porque
las acusaciones de Satanás allá en el cielo para el Señor Jesús era, para nuestro Dios y para el Señor Jesús era que era un Dios iracundo, que era un Dios imperativo, que era un Dios que hacía toda la fuerza, que quería la alabanza de todos. Sí. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el verdadero carácter de Satanás quedó desenmascarado. Es un mentiroso, ¿sí? Es un asesino, es un pecador. El Señor Jesús vino a demostrar a todo el universo que Satanás es un perverso y que el amor de Dios es el que prevalece. Y conquistó este mundo para entregárselo otra vez a nuestro Padre Dios. Podemos concluir diciendo, ¿todavía tiene poder? Sí, un poder limitado. Limitado por el gran vencedor que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora está airado, molesto, tiene poco tiempo. Pero nosotros a un lado tenemos al poderoso Señor que como un gigante está defendiendo nuestra causa y está defendiéndonos de cualquier ataque del enemigo. Qué hermoso saber cómo termina la historia y quién es el vencedor de esta historia. Vamos con estas palabras a regresar en un momento más a esta lección número 8, Satanás, un enemigo derrotado. Regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección 8, Satanás, un enemigo derrotado. Ya analizamos el primer punto, que es Cristo el vencedor. Ya hablamos de cómo Satanás trató de arrebatar el gobierno, más bien arrebató el gobierno de este mundo. Y bueno, quiso usurpar también el trono de Dios. Vamos al segundo punto, que es la verdadera guerra mundial. Pastor Isidro, Pastor Abraham, viene el versículo 13 y 14 del capítulo 12 de Apocalipsis, donde se resume en dos sencillos versículos la historia prácticamente de la iglesia y de el esfuerzo que el enemigo ha tenido por destruir esta iglesia, y se añade un elemento más, que es el tiempo, tiempos y medio tiempo, que es un hilo conductor a través de los pasajes del Apocalipsis. Sí, nosotros tenemos que recordar porque la verdadera guerra mundial. Las dos guerras mundiales que se han tenido, la de 1914 a 1918 que mencionaste y después la de 1939 a 1945, involucraron una gran cantidad de naciones
se involucraron prácticamente todos los continentes, pero había muchas personas que no se enteraron. Por ejemplo, aquí en México, aunque participamos en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo muchas personas que nunca se dieron cuenta si le habíamos declarado la guerra a Alemania, ¿no? El Escuadrón 201 que participó. Bueno, hubo muchas naciones que así pasaron, con excepción de las que estaban en Europa de manera específica. Muchos otros no tenían tanto la noticia y sabían que había una conflagración, pues ya está lejos. La guerra de la cual nosotros hablamos aquí es una guerra donde toda persona, toda, no importa edad, primero, no importa género, no importa color, es decir, no importa raza, está involucrado en esta guerra. Y justamente los pasajes que se han mencionado, 13 y 14, dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra de manera definitiva, que ya no podía llegar allá, ya fuiste arrojado, no más regresas, ahora dice, bueno, ¿y con quién me desquito, no? Como el bravucón aquel, ya aquel me golpeó y ahora voy a agarrar a alguien más débil. Y sí, la iglesia es débil. Así la presenta Elena de White, pero dice que por muy débil que sea la iglesia, es el objeto del supremo amor de Dios, así que seguimos siendo valiosos para Dios. Pero el diablo ahora llega a la tierra y empieza a combatirla desde un principio. Dice aquí, cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a la luz. Es decir, ¿a qué mujer? Al pueblo de Dios. Y de manera muy específica dice, bueno, la persiguió tanto que al final Dios tuvo que darle alas de águila para que huyera. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, quizá lo hubiera destruido. Así que Dios le tuvo que dar unas alas de águila para que vaya y entonces llegue al desierto, dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Otra vez llegamos al año 538 hasta el 1798. En ese periodo donde la iglesia pudo haber desaparecido, Dios siempre estuvo al pendiente de su pueblo. No, su pueblo nunca quedó desamparado. Aunque la situación estuvo difícil, la persecución fue cruenta, las personas a veces no querían aceptar los mensajes que Dios enviaba por diversas personas. Con todo y eso, Dios siempre cuidó a su pueblo. Qué maravillosa esperanza, Pastor Abraham, el saber que aunque el ataque de Satanás ha sido tremendo, ha sido implacable, digámoslo así, el cuidado de Dios, esas dos alas de águila, son el cuidado de Dios por su iglesia. Cuando lanza el río, ¿no es cierto? Sí. Nuevamente Dios interviene, y qué bueno saber que como somos parte de esta iglesia, saber que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Sí, pastor, a mí me gusta mucho establecer las fechas, ¿no? Dice aquí que el versículo 14, pero a la mujer le fueron dadas alas de águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya hemos visto esa expresión de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y si sumamos los días de esos 3 años y medio, 1260 días. Y años proféticos. Ya hemos dicho que ese periodo va 1260 años, del 538 a 1798. Hegemonía papal. Hegemonía de un agente de Satanás. Satanás, a través de la Roma imperial y de la Roma papal, trata de destruir a su pueblo. Vemos cómo murieron muchos perseguidos por la iglesia, ¿no? Y entonces, pero Dios cuida. A pesar de todos los ataques que este agente de Satanás lanza contra el pueblo de Dios, Dios lo mantiene. Ya sea que le dé alas de águila para que se vaya a los montes y se esconda allá. Y nosotros vemos, hay un libro precioso, El conflicto de los siglos, cómo nos explica que los guardadores de la verdad, los guardadores del sábado, los guardadores de las verdades de la Biblia, en las montañas, en las cuevas, ahí sobrevivieron. Y la verdad sobrevivió. Dios le da alas de águila a su iglesia.
para que se vaya, se esconda. Y cuando el dragón echa agua sobre él, sobre la iglesia, ¿verdad? Dice que las aguas representan a personas, a gente, multitudes. Y entonces eso representa que la iglesia atacó y mandó reinos y mandó gente que persiguiera a la iglesia. Pero dice ahí que la tierra abrió su boca y la iglesia y la mujer fue salva por ello, ¿no? Y esto es también, podemos decir, cómo es que en los Estados Unidos Dios tiene todo el control en sus manos. En 1492 se descubre América y entonces ya atacados acá en Europa, viajan a América, ¿verdad? Para establecer un país con libertad de expresión, con libertad de creencias, y se crean ahora el país de Estados Unidos, ¿no? Y creo que mañana, la próxima semana, vamos a hablar acerca de eso. Así que Dios tiene todo el control, siempre protegiendo a su iglesia, siempre protegiendo a su pueblo, y sobre todo también que la verdad no se apague. Ese pueblo siempre lleva la verdad. Y ese país de Estados Unidos, pastor, con esa libertad religiosa basada en el protestantismo, fue como un momento de aliento también para la iglesia. Sí, como una especie de remanso. Remanso. Recordemos nosotros que los famosos padres peregrinos no estaban a gusto en Inglaterra y fueron perseguidos. Ellos de ahí en el siglo XVI salen primero a Holanda por el 1609, y también no estaba también el asunto que deciden confiar en Dios, y entonces vienen a América por el 1620 y llegan ellos y entonces tratan de formar un pueblo donde la verdad o donde la Biblia sea la base. Y esto nos lleva a algo bien interesante, porque ahora, ¿dónde es que surge el remanente? Porque esto nos da una idea de dónde surge el remanente, porque si vemos, si a esta iglesia se le dieron alas de águila y emigran a un lugar desierto, en este caso la parte desértica, todo el norte de lo que hoy conocemos como América, o de que es conocido como América, todo el norte estaba prácticamente deshabitado, solamente vivían las famosas tribus de los diversos indios, cheroquis, pies negros, etcétera, todos ellos. Pero prácticamente todo estaba solo. Así que cuando ellos llegan, ahí surgen ellos, empiezan a poblarse, empiezan a crecer. Y es ahí mismo donde surge la iglesia remanente, de la cual habla aquí el capítulo 12 y el versículo 17, porque dice: la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca, sorbió el río que el dragón había arrojado, y no murió, es decir, no desaparece el pueblo. Pero ahora sí dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra ella, el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que ahora, aquí en este nuevo lugar donde surge ese pueblo, ¿verdad?, que en este caso es América, dice que es donde está, ¿qué cosa? El remanente, que tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros los mandamientos de Dios no tenemos ningún problema. La ley moral de Dios, que está en Éxodo 20, del versículo 3 al 17, repetida en el capítulo número 5 del libro de Deuteronomio. Nosotros creemos que esta iglesia surge. ¿Cuándo surge? En la lección anterior vimos que surge alrededor de 1844, una vez que se cumple el tiempo profético. Y dijimos también que ahí surgen las grandes verdades: la verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad del estado de los muertos, y también surge la verdad del don profético, que la iglesia adventista acepta y cree que Dios le dio el don profético manifestado en Elena de White, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Por eso es que el diablo está irado, porque dice: oye, estos no tan solo tienen a los dos testigos, Dios ya les dio más mensaje como para que yo no los engañe. Así que está molesto por todo eso que nosotros tenemos, y cada vez trata de destruir a esta iglesia con mayor fuerza. Pero la iglesia puede mantenerse realmente fiel.
Y ese don al Señor. profético, pastor, es como una especie de regalo especial para la iglesia Sí. adventista que Dios le dio. Recordemos siempre, el don profético dado en el Antiguo Testamento fue dado para los profetas del pueblo de Dios. El don profético dado en el Nuevo Testamento fue dado a las personas como parte del pueblo de Dios. Y ahora es interesante que surge el pueblo de Dios que está siendo perseguido y Dios también le da el don profético. Es súper interesante. Por eso sorprende y alegra ver las fechas y cómo es que Dios lleva todo bajo su control. Así. Después de 1798 aparece el remanente, ¿no? 1840, 44, con las verdades. Y vamos a ver que ahí entonces este remanente guarda los mandamientos de Dios. Y nosotros nos vamos a dar cuenta en el capítulo 13 que cobra importancia la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Porque los primeros 4 mandamientos hablan acerca de a quién hay que adorar, ¿no? Y entonces la ley de Dios nos dice a quién adorar. Los primeros 4 mandamientos nos dicen que hay un solo Dios, que no debemos adorar ninguna imagen y que Dios apartó un día especial para que le adoremos. Además también dice que, además de los que guardan los mandamientos de Dios, dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Ya hemos hablado que es el espíritu de la profecía manifestado, nosotros creemos, los adventistas del séptimo día, en la señora Elena de White, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, para guiarnos. El último tiempo, el tiempo del fin, se va a caracterizar por la estrategia de Satanás del engaño. Necesitamos la santa palabra de Dios y como una lupa, ¿verdad?, que es el espíritu de profecía, para que veamos todo, cómo puede engañar Satanás, pero nosotros poder salir airosos a través del espíritu de profecía, conociendo más exactamente la santa palabra. Pues es interesante entonces saber, y ahora con esto vamos a regresar, qué conlleva ser el remanente, qué peligro se corre, qué nos espera y cuál será el final de esta historia. Con esto vamos a regresar en un momento más. Lección número 8, Satanás, un enemigo derrotado. Volvemos. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 8, justamente, la lección Satanás, un enemigo derrotado. Y llegamos a la tercera parte que tiene que ver con preservados por su poder. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, vamos a la última estrategia. Ya hemos hablado de cómo Satanás ha estado persiguiendo a la iglesia durante todo este tiempo y cómo Dios ha preservado a su iglesia también. Pero vemos ahora un elemento más que se añade. Satanás ahora trabajando en el tiempo final, pastor, con engaños, con milagros, con situaciones que pueden traer realmente que el pueblo de Dios se pueda desconectar de su Dios si no está atento. Sí, fíjense que es muy interesante si nosotros vemos cómo es que el diablo trató de destruir primero al pueblo de Dios. Primero a través de la persecución. Nosotros encontramos en Hechos 8 la primera persecución que fue ahí mismo en Jerusalén por los famosos judíos helenistas. Después tenemos la primera persecución por el imperio bajo Nerón. Después pasa un tiempecito de relativa calma, los cristianos están trabajando, sigue creciendo la iglesia del primer siglo, pero después viene la persecución por Domiciano y otra vez es el imperio el que persigue. Quitan a este Domiciano, llegan otros emperadores como Trajano y otros y más o menos se va, pero otra vez quien persigue ahora es el mismo poder romano, la Roma pagana, persigue, y a través de la persecución trata de destruir al pueblo. Después viene la famosa Roma papal, y cómo trata de destruir al pueblo, otra vez por persecución, pero ahora añade otro elemento. Oculto la Biblia del acceso a las personas, lo oculto y ahora con eso también los tengo en mis manos, porque si yo no me entero de lo que Dios dice, voy a creer todo lo que alguien me diga. Puedo introducir cualquier cosa. enseñanza. Y cualquier cosa la voy a creer porque me la dice la autoridad. Por eso uno debe tener mucho, pero mucho cuidado con lo que cree. No importa quién lo diga. Uno debe ir a la Biblia a ver, ¿dice o no dice? No, no dice. Bueno, pues si no dice, entonces ¿qué estás creyendo?
O sea, quizá para nosotros sea muy, muy difícil, pero ¿qué estás creyendo si no lo dice? Entonces, lo último que ahora introduce, porque dice muy bien, la persecución no detuvo el asunto porque yo más los perseguía y más surgían, de tal manera que la sangre de los mártires era como semilla. La persecución no dio resultado. Los traté de mantener en el oscurantismo y parece que los tenía, pero siempre había un grupito, otro que sacaba un trozo por aquí y los repartía. Viene la reforma, la Biblia tiene acceso a todo el mundo y dice, ahora ya fui desenmascarado, ¿cómo me encargo? Pues ahora tengo que engañarlos. ¿Y cómo nos engaña? A través del mismo uso de la Escritura, a través de personas de fuera de la iglesia que escriben tantas cosas y lamentablemente también a través de gente de la iglesia que a veces tergiversan las cosas y terminamos también siendo engañados. Así que los ataques vienen por fuera, por dentro, pero ahora utilizando la misma escritura, pastor, para lograr un solo propósito, desconectarte de Cristo y desconectarte de su palabra. Sí, pastor, sabemos que el único que puede salvar es Cristo Jesús. Ahora, Satanás intentará por cualquier medio de que el ser humano desvíe su mirada de aquel que puede salvarlo, que es Cristo Jesús. De cualquier manera, infundiendo falsas doctrinas, que es lo que ahora hay que enfatizar que a partir del capítulo 12 en adelante, la manera en cómo Satanás actúa es a través del engaño. ¿Sí? Ya dijo el pastor, ya los perseguí, no dio resultado, ¿verdad? Adquirieron ciertas doctrinas, por ahí la luz penetró y salió. Ahora, ¿cómo? Lo engaño. Ya hay acceso a la Biblia. Ya mucha gente lee la Santa Palabra, gracias a Dios. Pero aún ahí Satanás actúa metiendo engaños a su pueblo, ¿no? Y hay engaños que han prevalecido, pastor. Por ejemplo, el día de guardar, ¿no? La Biblia es clara que el día de guardar es el Santo Sábado. Pero con la Biblia, ¿verdad?, ellos argumentan que es otro día, que es un día falso de guardar. De alabar a nuestro Dios. Entonces, ahí la adoración a imagen. La adoración a imagen lo tenía aquí, hasta ¿verdad? La Santa Muerte se adora. Sí, se adora a cualquier otra cosa. Satanás lo que quiere es desviar la atención del Salvador. ¿Okay? A través de un día falso, a través de que tus pecados pueden ser perdonados haciendo algo, una manda, rezando ciertas porciones, ciertos rezos y quitándole a Cristo Jesús su ministerio perdonador y sacerdotal en el santuario celestial. Así que debemos tener nosotros, aquí está la santa palabra de Dios, los dos testigos, ¿no?, que ya hemos mencionado la semana pasada. Aquí está la verdad. Hay que afianzarnos en la verdad y no desviarnos de nada de esto. Por eso nos dio en este tiempo la palabra santa, el Señor. Sería malo que teniéndolo, por todo lo que pasó, y que ahora la desechemos, no haciéndole caso. Sí, por eso es que el engaño es tan sutil a veces. Fíjense bien, para la iglesia, ¿cómo puede ser engañada? Bueno, nosotros decimos, hay cosas que sabemos, ¿verdad?, muy claras. El diablo a nosotros nos va a tratar de engañar con el sábado, por ejemplo. Porque hasta nuestro mismo nombre, ahí está, la verdad, adventistas del séptimo día. Así que con eso, pues dicen, no me atrevo a esto, ¿cómo lo ven? Con la venida de Jesús, no, pues tampoco, ¿verdad? Es difícil. Pero va a tratar de engañarnos con algunas otras cosas que pueden surgir por ahí algunos intérpretes antojadizos dentro de la misma iglesia, que eso sí nos puede engañar. Y de hecho han engañado a muchas personas, por ejemplo, los famosos antitrinitarios que surgieron en la iglesia. No surgieron de fuera, surgieron de dentro de la iglesia y mucha gente lo cree. Eso es increíble.
¿Por qué? Porque el diablo, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, versículo 13 y 14, dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y luego dice el 13, y realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Es decir, no es un engaño que sea menor. Y después agrega el 14, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra. Es decir, engaña a los habitantes de la tierra y puede incluso engañarnos si no estamos nosotros bien afianzados. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con estas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Es decir, el diablo ha engañado. Ahora, estamos diciendo, ¿cómo engaña? Torciendo las verdades. Diciendo, mira, esto se puede interpretar de una manera diferente. Diciendo, no creas todo lo que te dicen. Diciendo, miren, ¿no será que esto nos han dicho, pero no es? Y el problema más serio, desde mi punto de vista, es lo que presenta el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 20, porque es ahí donde está el asunto. Dice capítulo 20, versículo 28, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Está hablándole directamente a los encargados de la iglesia. Dios los colocó por obispos. Ahora, ¿por qué tienen que tener cuidado? Y dice, esta iglesia el Señor la ganó con su propia sangre. No es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Pero fíjense después lo que agrega. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, dentro de la iglesia van a entrar personas que van a aparentar que son adventistas, van a entrar con ideas diferentes y van a engañar a mucha gente. Y después agregan el 30, que es el versículo que me preocupa mucho a mí y quizá a todos nosotros, porque dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí, es decir, en pos de ellos. Así que ya no está hablando de fuera. Es decir, hay cosas que el diablo no nos va a engañar, pues. El diablo no nos va a engañar diciéndonos que ahora se puede comer la carne de cerdo, que ahora podemos tomar vino, aunque así algunos han sido engañados porque dicen, bueno, una copita te va a hacer bien para el corazón. Y son engañados con cosas tan simplonas. O algunas personas son engañadas con el uso de las joyas. Es que esto ya no tiene nada que ver. El corazón es todo lo que tiene que ver. Pero tenemos que recordar, lo que tienes externamente es lo que tienes adentro. No puede ser diferente. Así que hay muchos que han salido de adentro que son los que más daño causan a la iglesia. Con los de fuera la iglesia se une, presenta un frente unido. Con los de dentro la iglesia se divide y a veces sufre. Y dice, me llama la atención, pastor, que dice que van a tratar de atraerlos a sí mismos. Así o sea, es. estrellas, gente que dice que es iluminada, gente que trae teólogos con unas nueva luz, que solamente nos van a causar controversia, nos distraen, nos entretienen de la misión que el Señor quiere que estemos proclamando. Y no los llevan, los llevan así en lugar de llevarlos al Señor Jesucristo, ¿no? A mí me preocupa también algo que se ve, pastor, el espiritismo, ¿no? La inmortalidad del alma. Aún en medio de la iglesia adventista, mucha gente dice, pues qué bueno que ya descansa y está con Dios. Y cosas como esas, expresiones que al parecer no son tan dañinas, pero detrás lleva pues una doctrina totalmente falsa. Películas de Disney, Sí. de Hollywood, todo promueve eso. Así es. Yo creo que debemos estar afirmados en la verdad, que es la Santa Palabra. En vez de estar dando vueltas por otros lados, leamos la Biblia todos los días y que afiance su verdad del Señor en nuestro corazón. Pues hemos llegado al final de esta lección, agradecemos el valor de su presencia, esperamos que esta lección haya sido una bendición como lo es para nosotros y que realmente estemos decididos a ser fieles a Dios. Vienen cosas difíciles, tenemos un gran privilegio, somos parte de una hermosa iglesia,
pero eso conlleva una gran responsabilidad, mantenernos fieles, conectados con Cristo y con su palabra. Ojalá que esta lección contribuya a ese propósito. Vamos a despedirnos con palabras finales, comenzando por el pastor Isidro. Pues hermanos queridos, tenemos que reconocer que el libro de Apocalipsis nos advierte de lo que pasa y de lo que pasará. Nos dice también que los tiempos que vienen pueden ser más complicados. Pero hermanos, no resaltemos eso, resaltemos de que al final, porque conocemos el final es un final feliz y extraordinario para todos aquellos que nos mantengamos aferrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor, en cualquier situación que la iglesia ha pasado, ha salido airosa de la mano de Cristo Jesús. Y en el último tiempo, igual, pasará por una gran tribulación, pero saldrá victoriosa al lado de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que debemos depender totalmente de nuestro Salvador Cristo Jesús, de su palabra. Hay que afianzarnos en un ancla segura, que es la Santa Biblia. Muchas gracias, hermano adventista del séptimo día. Hay que preguntarnos, ¿a quién escuchas? ¿A quién sigues? ¿A quién sirves? ¿Y dónde está puesta tu mirada? Dios permita que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús y afianzado en su palabra, porque será lo único que nos mantendrá firmes. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.